Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio habitual de todos los miércoles. Eh, Contentos, gozosos, estamos después de haber adorado, exaltado a nuestro Dios. Así que vamos a continuar con nuestros estudios de diferentes personajes, ¿no? que fueron levantados por Dios, estuvieron en un nivel muy alto espiritualmente. Unos se mantuvieron ahí, otros cayeron y otros se volvieron a levantar. Así que, y estamos revisando sus vidas para aprender lecciones que podemos aplicarlas a nuestra vida. Ah, Así que estemos atentos. Hoy vamos a finalizar esta secuencia de estudios y vamos a hablar sobre el personaje del apóstol Pedro. No se trata de hacer todo un estudio de su vida, sino solamente aspectos importantes que tienen que ver con cuando ellos llegaron a un nivel alto, a un nivel espiritual. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Algunos se mantuvieron, unos cayeron, como dijimos, y esas son grandes lecciones que tenemos que aprender. Así que vamos a continuar entonces en esta noche. Damos gracias a ustedes por su presencia, por su sintonía y también les reiteramos que nuestros servicios presenciales ya se reiniciaron desde hace 15 días, desde el mes de octubre, pues ya estamos celebrando nuestros cultos habituales presenciales y esperamos pronto volverte a ver. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche nos ponemos en tu presencia, te damos gracias por tu infinita bondad, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu gracia. Señor, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, que sea tu Santo Espíritu hablando a lo más profundo de nuestro ser, Señor, que esta palabra pues quede anidada en nuestro corazón y que nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bien, entonces recordamos, o sea, siempre hacemos esta pequeña introducción en donde nos permite visualizar del tema que vamos a tratar, ¿no? Para no desviarnos. Y dijimos en los mensajes anteriores que para escalar y llegar a niveles de éxito en cualquier área de la vida, sea en lo económico, sea en lo profesional, sea en lo social, sea en lo espiritual, pues demanda esfuerzo, demanda inversión de tiempo, fe, perseverancia, sacrificio y muchas otras cosas más, ¿no? Eh, Unos logran alcanzar, llegar a ese nivel de éxito, pero el mantenerse allí, en esas posiciones de altura, no es fácil para algunos, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, nosotros realizamos algunos viajes y, por ejemplo, nos vamos por el centro del país y nos vamos por la zona de Ticlo, en donde son a cerca de 4.800 metros sobre el nivel del mar, algunos sienten mareos, náuseas, soroche les da a algunos, y entonces quieren descender inmediatamente, pues tienen crisis nerviosas. Pues así también existen personas, porque si bien Dios los levantó, los llevó a niveles muy altos espiritualmente, no pudieron mantenerse en la cúspide, descendieron rápidamente y todo fue arruinado por hábitos, vicios, errores y pecados. No hemos visto algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios, alcanzaron la cúspide y se mantuvieron en ellas. Hemos hablado, por ejemplo, en el caso de José, en el caso de Job, en el caso de Josué, de Josafat, de Josías y de Daniel. Personas que fueron levantadas y supieron mantenerse ahí. Pero también hemos visto otros casos donde lamentablemente no pudieron mantenerse en la cumbre y descendieron rápidamente por diferentes motivos, como es el caso del rey Saúl, que también le hemos comentado, el rey Salomón, el rey Asa, el rey Usías y uno de los principales jueces de la Biblia, como es el caso de Sansón. Todos ellos los hemos tratado. Estamos dando pues solo unas pinceladas acerca de la vida de estas personas y observamos y meditamos
sus experiencias, sus errores, los tratos que Dios tuvo con ellos, las cualidades, las virtudes que les permitieron alcanzar ese nivel de éxito, así como también hemos detenido a contemplar y hemos resaltado sus errores, sus hábitos y los pecados que los arruinaron para que nos sirva de enseñanza a nosotros. Hay varios personajes en el Antiguo Testamento que fueron verdaderos, pues, alpinistas. Eh, y ellos pues supieron escalar y alcanzar niveles espirituales, ¿no? Si bien algunos de ellos que escalaron y llegaron a situaciones o a lugares muy altos o a posiciones muy altas espiritualmente, y ellos descendieron, pero no por pecados grotescos o de repente por un pecado de inmoralidad, sino que descendieron y ellos experimentaron, pues, en alguna medida el dolor, la frustración, la vergüenza, el vacío y la nostalgia de haber dejado la cumbre de la bendición. ¿Y por qué fue ello? De repente por un momento de temor, de duda, de desobediencia o de desatinos espirituales. Estos últimos miércoles nos hemos estado ocupando de personajes quienes, habiendo perdido el equilibrio, de repente sufrieron un traspié, se deslizaron de la cumbre y tuvieron que buscar, pues, con angustia y afán, el camino de regreso nuevamente hacia la cumbre. Y eso fue con mucho esfuerzo y sacrificio, pero sobre todo apoyados en el bastón de la gracia y de la misericordia divina, porque la gracia y la misericordia divina no dejará pues al justo caído, conforme lo dice el Salmo 37:4, donde dice: cuando el hombre cayere, no quedará prostrado, porque Jehová sostiene su mano. En estos casos, pues hemos hablado, ¿no? Estos últimos casos hemos hablado de Abraham, de Moisés, de Noemí, de David, de Ezequías, de Elías también. Pero hoy finalmente, terminando este ciclo de estudios de personajes de la Biblia, de líderes cuyas experiencias son muy importantes que la podamos aprender y aplicar a nuestra vida, pues vamos a ver como último personaje al apóstol Pedro. Vamos a ver entonces el caso del apóstol Pedro. Y ese es nuestro último personaje, el rudo, pero al mismo tiempo espontáneo, franco, visionario, intrépido y aventurero, apóstol Pedro, que en una etapa crucial de la vida y de su ministerio, pues él experimentó la angustia y el dolor que se apoderaron del corazón cuando se deja la cumbre. Él llegó a experimentar eso. Después vamos a comentar cómo fue su ascenso y también cómo cayó, cómo se deslizó hacia abajo y después cómo nuevamente sube. Entonces, creo que podemos comentar o mencionar desde su llamamiento y desde su conversión, muy rápidamente, pues lo vemos caminar sobre las preciosas alturas espirituales. Vamos a mencionar algunas de las confesiones, actitudes o milagros que vio y experimentó, que nos muestran pues a un discípulo victorioso caminando en la cumbre. Vamos a ver algunas de las cosas. Miren, en primer lugar, en una actitud intrépida y verdadera de fe, y ante la perplejidad y asombro de los demás discípulos, él desafió, por ejemplo, las leyes de la naturaleza y caminó sobre las aguas. ¿Se acuerdan cuando Jesús va caminando sobre las aguas y él también pues dice: yo quiero ir, voy, Señor, ¿no? En Mateo 14:29 dice: y él le dijo, ven, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Bueno, aquí nos está hablando pues de un nivel espiritual que estaba alcanzando Pedro, un nivel muy alto de fe, en donde comienza a caer, pero duda y se cae, ¿verdad? Pero
veamos que para que logre ello, pues estaba en un nivel espiritual alto, Pedro. También podemos ver ante la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos, lo que él contesta, ¿no? En Mateo 16, del 15 al 17, nos dice las escrituras, ¿no? Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís soy? ¿Que soy yo? O sea, refiriéndose Jesús les dice eso a sus discípulos. Y respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta confesión no es una confesión natural, sino fue producto de una revelación divina, lo cual nos indica también pues el corazón de Pedro, ¿no? En su búsqueda de identificarse plenamente con el Señor, ¿no? Hay un nivel espiritual alto que él alcanzó. También lo vemos cuando él pues vio un milagro que ha trastornado de repente a intelectuales, teólogos o racionalistas e incluso incrédulos. Cuando él paga los tributos personales y los del Señor con una moneda que encontraría pues en la boca de un pez al sacarlo del mar. En Mateo 14, 29, pues nos relata, ¿no? Perdón, en el capítulo 14 de Mateo, nos relata de que habían personas que estaban cobrando los diferentes impuestos, ¿no? Y le dicen Jesús, y tu maestro no paga. Y él dijo, no, sí. Entonces cuando llegan a casa, Jesús se le anticipa y le dice, bueno, ¿quiénes son los que tienen que pagar los impuestos, los hijos o los extraños? Entonces él dice, los extraños. Pero bueno, para no decirles nada, corre tú, corre a pescar. Y vamos a leerlo, y está en Mateo 14, 29. Entonces Jesús le dijo, no, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. O sea, un modo como él encontró pues una moneda y con eso pagó los impuestos de ambos. Para que el Señor pues le dé esa misión y él vaya y confíe y actúe conforme a las instrucciones del Señor, pues también nos habla de un nivel espiritual alto que se encontraba Pedro. También vemos en cuanto a su obediencia, ¿no? A la palabra del Señor, cuando él echó la red en una actitud de fe, ¿no? Cuando ellos, los apóstoles salieron a pescar y no no pescaron nada, ¿no? Jesús les dice, salgan nuevamente y echen la, 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 las redes y pesquen, ¿no? Eh, y él pues simplemente va, obedece y hacen una pesca fabulosa, hoy lo llamamos eso la pesca milagrosa, y eso está en Lucas 5, del 1 al 11. Entonces, cuando regresan y Pedro mira pues ese milagro con un temor reverente, pues ese temor reverente que se apodera de alguien cuando estás en la presencia de Dios, Pedro cae de rodillas, sintiéndose indigno pues de tanta bondad del Señor. Y él escucha la voz que le dijo reafirmando su ministerio, ¿no? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde su conversión, pues Pedro muy rápidamente comienza a ascender espiritualmente. También podemos mencionar que él hizo parte de ese trío escogido soberanamente por el Señor para que estuviera más cerca de él. Con Jacobo y Juan, por ejemplo, él oró por la resurrección de la hija de Jairo. En Mateo 5:37 dijo, las escrituras dicen, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
¿no? Entonces perteneció a ese grupo muy cercano al Señor, en donde también experimentó muchas cosas. A esos tres, por ejemplo, se los llevó también al monte de la agonía para que acompañaran a Jesús en oración. En Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. O sea, a un lugar determinado iba con todos los discípulos, pero con los tres más cercanos iba un poco más allá. Eran realmente un grupo escogido que el Señor, o eran los más cercanos a Él. Y uno de ellos era Pedro. También podemos resaltar esa confesión convincente y segura, ¿no? Cuando sucede un pasaje muy interesante en donde vemos pues la fe de Pedro, ¿no? En Juan 6:68-69 dice, y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, una actitud de fe, una actitud en donde podemos ver el crecimiento espiritual de Pedro. Finalmente, podemos mencionar, quizás no está en el orden cronológico de los hechos, pero lo estoy mencionando al final, y fue la grandiosa experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración, y eso está en Marcos, en el capítulo 9, los versos del 1 al 13, en donde pues vemos a Pedro, en donde está presente cuando Jesús se transfigura, cuando suben al monte de la transfiguración, suben y ahí pues el Señor se transfigura y ve a Moisés, a Elías y a Cristo, en donde ya los tres conversábamos. Aquí lo vemos pues en el monte, en la cima, ¿no? Física, pero también resalta pues esa posición espiritual en la que se encontraba Pedro. Él vio el resplandor divino de Jesús y eso fue realmente impactante para él. Él escuchó la voz directa de Dios dando testimonio acerca de Cristo cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Estuvo junto a Moisés y a Elías, ¿no? Bajo la sombra de la nube celestial que los cubría. Realmente una experiencia fabulosa para Pedro. Pedro, pues ahí se impactó y quedó, y él quería quedarse y hacer morada ahí permanentemente. Ya no quería descender, no quería bajar para atender los problemas cotidianos de la vida. Él quería permanecer ahí, en ese lugar, ¿no? Eh, pero cuando Jesús le dice, ok, descendamos ahora, porque hay que seguir trabajando, hay que seguir brindando servicio a los demás. Pero Pedro quería estar ahí, ya no quería estar ahí, con justa razón, porque estaba en un lugar que le daba paz, tranquilidad, gozo, estaba en la misma presencia de Dios, ¿no? Realmente una experiencia muy, muy enriquecedora. Jesús le dice, bajemos. Está bien, pues, que podamos descender de la cumbre física del monte, del cerro, en donde podríamos haber estado, pero no necesariamente se tiene que bajar, ¿no? De un nivel espiritual. Y justamente eso es lo que hizo Pedro. Descendió, no solo físicamente del monte, sino que también descendió espiritualmente. Entonces vamos a hablar sobre su descenso. Y vamos a hablar sobre 5 factores que ligados uno al otro fueron la causa de una caída tan aparatosa, porque fue de frente, ¿no? Una caída, como quien dice, pues, de una manera vertical, ¿no? Una experiencia que realmente sufrió el apóstol Pedro y que debemos aprender de ella.
En primer lugar, ¿por qué empieza la caída de Pedro? Por la presunción. Pedro, al igual pues que cualquiera de los que hemos conocido al Señor Jesús, nunca pensó caer, y menos de una forma tan asombrosa y rápida. Mientras él estuvo en la cumbre, le prometió muchas cosas a su Salvador, ¿no? En Mateo 26, del 33 al 35 dice, y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro pensaba que era muy espiritual y que nunca iba a caer. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que debemos aprender. La Biblia nos dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. La presunción, el orgullo, ¿no? Fue la principal piedra o el primer peldaño del descenso de Pedro. Segundo, podemos mencionar el descuido de la oración. En Mateo 26:40 dice, y vino luego a sus discípulos Jesús, ¿no? Cuando subió al monte de los Olivos, ¿no? Antes de ser arrestado, se va con toditos y se va con los tres, con Jacobo, con Juan y Pedro, y les pide ayuda en oración. Jesús va y comienza a experimentar angustia, no todo lo que él vivió en el Monte de los Olivos, ¿no? Y después lo que nos dice las Escrituras en Mateo 26:40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Jesús había llevado a Pedro como apoyo en la oración. Y ni siquiera él oró por sí mismo en circunstancias tan oscuras y difíciles por las que estaban pasando. Evidenció pues simplemente su flojera para orar. Y la Biblia nos dice también que debemos velar y orar para no caer en tentación. Ese fue el segundo peldaño, ¿no? Del descenso de, del apóstol Pedro. Tercero, él confió en la fuerza humana. Con celo santo por su Señor, él desenvaina pues la espada y le cortó la oreja a Malco, siervo del del sumo sacerdote. En Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro pensaba resolver los problemas confiando en la fuerza humana. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Él debió confiar en Dios, él debió confiar en Jesús, debió confiar en que Él tiene el control de todo. Pero él quiso resolver el problema a su manera. Pedro actuó con amor, actuó con sinceridad, pero en las fuerzas humanas. Cuarto error de Pedro, del apóstol Pedro, seguir a Jesús de lejos. En Mateo 26:58 dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro seguía a Jesús de lejos. Y Jesús no quiere seguidores de lejos. Jesús no quiere simpatizantes, mi querido hermano. Jesús quiere gente que se meta con Dios al 100%. Cristo quiere seguidores muy de cerca. Él comenzó a seguir de lejos. Cuarto error.
Quinto, él perdió comunión con el resto de sus discípulos. En Marcos 14:54, la escritura nos dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro, mi querido hermano, en lugar de buscar compañía entre los mismos creyentes, o podríamos decir entre los mismos cristianos, buscó compañía con los impíos. Se estaba calentando. ¿Qué hacía ahí Pedro? ¿Verdad? Y la Biblia nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, pues debemos buscar buenas amistades. Las buenas intenciones, los votos y las promesas hechas mientras estaba él en la cumbre se desvanecieron por completo cuando la debilidad y el temor se apoderaron de Pedro. Y al ser descubierto y al ser confrontado por la gente que estaba ahí y le dice, tú eres uno de ellos, reiterada, y en donde reiteradamente le decían, pues tú eres un seguidor de Jesús. Entonces, aquí vemos a un Pedro caer velozmente sobre un piso, pues, como quien dice, rocoso y áspero, donde quedó sangrante y quebrado, ¿no? Y se puso a llorar amargamente por su pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Negar con juramento y maldición a su Maestro, a su Salvador, a su Señor. En Mateo 26:74 dice, y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ahora, en esta parte de su vida, a Pedro lo vemos tirado, de repente sangrando, herido, lastimado interiormente, y él salió afuera y lloró amargamente. Y obviamente no era para menos, ¿no? Había caído de una cumbre que era muy alta. El dolor inmediato que causa el pecado. Por otro lado, el gallo que canta, pero sobre todo la tierna y amorosa mirada de Jesús que le hizo a Pedro, y esto motivó que tuviera un profundo arrepentimiento y que tomara pues la cuesta de la restauración para volver a la cumbre. En Lucas 22:61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando él estaba allí, cuando había maldecido ya al Señor, había manifestado que no lo conocía. Llora amargamente y mira la mirada de Jesús. Jesús lo mira a él. Y la mirada de Jesús no era una mirada de juicio y de condenación. Era una mirada de dolor, de amor, de ternura y de compasión. Era la mirada de su Salvador. Esa mirada que pues transmitía un mensaje. Era como que le estaba diciendo, hay esperanza, hay perdón, hay restauración, hay consuelo y ayuda para todo aquel que arrepentido quiere volver sus ojos a mí. Y eso es lo que hizo el apóstol Pedro. Volvió a Jesús. Entonces, comentemos cómo fue su ascenso nuevamente a la cumbre. Él se encuentra con una sinceridad de arrepentimiento. Él estaba arrepentido. Ya lo habían crucificado a Jesús. Pero él también buscaba diligentemente a Cristo. Él quería tener un encuentro con el resucitado.
En Juan 24 leemos: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando tiene una noticia que Jesús había resucitado, él inmediatamente corrió juntamente con el apóstol Juan. Los dos corrieron. Juan llegó primero, pero él tenía una búsqueda diligente quería tener un encuentro con el resucitado. Entonces, eso nos habla, esa actitud de arrepentimiento que estaba aunada en una búsqueda del Señor. Y por otro lado, también él pues él confesaba reiteradamente que amaba a Jesús, ¿no? En Juan, en el capítulo 21, los versos del 15 al 17, las escrituras nos dicen: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, y estamos hablando de cuando Jesús resucita, tiene un encuentro con sus discípulos, y entonces comieron, y Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Todo pecado que uno comete, pues siempre somos confrontados por el Señor. Pedro lo negó 3 veces y Jesús 3 veces le decía: me amas. Claro que en el griego hay 3 formas para expresar, 4 formas para expresar amor. Hay el amor entre los hermanos de sangre, entre los hermanos, entre los amigos, en la amistad, el amor fraternal. También nos habla sobre el amor sexual, el amor eros, y también pues el amor de Dios, ¿no? El amor ágape. Y aquí lo que utiliza Jesús para confrontar a Pedro es el amor fileo. Los 2 primeros le dice: me fileas, me amas, tienes ese amor fraternal, Pedro. Y Pedro dice: sí, Señor, yo te amo, ¿no? Pero al final le dice Jesús: me agapeas, me agapeas. O sea, tienes ese amor de Corintios que dice: todo lo sufre, todo lo aguanta, todo lo soporta. Y bueno, él es confrontado por su pecado y dice: tú lo sabes todo, pero también sabes que yo te amo, ¿no? Realmente la confesión de Pedro, que lo amaba a Jesús, esa búsqueda también de Cristo y ese sincero arrepentimiento, pues, y a eso tenemos que añadirle la obediencia de esperar en el aposento alto para ser investido del poder de lo alto. Entonces Pedro con todo eso vuelve a la cumbre, ya revestidos por el poder del Espíritu Santo. Miren y escuchen bien, Pedro había descendido, había pecado, había negado al Señor, pero él pues se arrepiente, busca al Señor, sigue confesando su amor al Señor y sigue viviendo en obediencia. Aspectos que nuevamente lo llevaron a la cumbre. Y desde allí, pues lleno del poder del Espíritu Santo, predicó el poderoso y trascendental mensaje en donde se convirtieron 3,000 personas. Allí en la cumbre también siguió viendo milagros y sanidades, él siendo instrumento del Señor. Él predicaba también con denuedo. El denuedo significa pues con intrepidez, con valentía. También desde ahí, desde la cumbre experimental, desarrolló por el Espíritu Santo un amplio discernimiento espiritual. Allí en la cumbre tuvo un verdadero poder y autoridad también sobre los espíritus inmundos. Tuvo también convicciones firmes en medio de la amenaza. También ya en la cumbre, pues, y aprendiendo de los errores, él pues comienza a experimentar una vida abundante de oración. Él aprendió a escuchar también la voz del Espíritu Santo y se convirtió
en un canal por el cual el Espíritu Santo podría fluir. Desde esa cumbre, como un hombre maduro, experimentado y fiel, fue usado como pluma por el Espíritu Santo para escribir las 2 cartas universales, llenas de consejos, llenas de doctrina y de revelación profética. Desde la cumbre también él pudo dar su vida por Cristo. Según la tradición, dicen que él murió también crucificado. Amén. Cuando vemos la vida de este personaje, pues también nos debe animar. Muchas veces podemos caer, pero tenemos que tener esa convicción de poder regresar a la presencia del Señor, volver a estar en esa cumbre. Y cuando experimentamos, y escuchemos bien esto, porque a veces pensamos que cuando caemos ya estamos destituidos del Señor, que no nos va a volver a utilizar, y muchas cosas pueden surgir en nuestra mente. Pero aquí vemos en el caso de Pedro que sucedió todo lo contrario. Él experimentó pues muchas cosas cuando estuvo en la cumbre, ¿verdad? Cayó, pero nuevamente asciende. Y ahí, en ese segundo ascenso, en la madurez también, que le da producto pues de toda la experiencia vivida, pues Dios lo utiliza grandemente. Y Dios también eso puede hacer contigo. Y Dios también eso puede hacer conmigo. Siempre es un Dios de oportunidades, es un Dios que nos levanta, es un Dios que también quiere que seamos instrumentos de Él para su gloria. Solamente que tenemos que aprender de los errores y buscar continuamente al Señor, tener ese encuentro con el resucitado, llevar una vida de oración y también proclamar siempre nuestro amor a Él, porque amándolo a Él, obedeceremos todas sus instrucciones. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la vida de estos personajes que hemos estado tratando en los últimos miércoles, hemos aprendido mucho. También hemos aprendido sobre las virtudes de cada uno de ellos que tenemos que practicar, pero también, Señor, hemos aprendido de sus errores, de sus pecados que debemos desechar de nuestra vida, que debemos aprender más bien a corregir y que nos sirven de modelo para no caer en cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y siempre te pedimos que tu Santo Espíritu siga trabajando en nosotros, que siga guiando nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, oramos porque nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos estén atentos a todo lo que tú quieres que hagamos. Padre, enseñoréate en nuestras vidas y haz tu voluntad en nuestras vidas. Henos aquí, Señor. Haz de nosotros como tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y nos estamos viendo este domingo en nuestros cultos presenciales. Nos vemos.